Dice maravillosamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea cada uno de ustedes muy bienvenidos en este espacio, ¿verdad? En este momento en el cual estamos unánimes juntos. Perdón. Y así vamos a proseguir con una breve oración. Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que estamos acá y también a través de la pantalla. Te pido que abras los ojos del entendimiento para que cada uno de nosotros, los santos, la iglesia, Padre, tus hijos, sea capaz de comprender, sea capaz de extender más allá, ¿verdad? Y de que abras los ojos del entendimiento para ser capaces de ver, así como la oración de Pablo lo decía, de que nosotros pudiéramos saber las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, de que el espíritu de sabiduría que tenemos, de regalo, Padre, que tú nos has dado, es esa semilla que tú has puesto, esa semilla que tú has plantado, Padre, y asimismo que todo el reino y que todo lo que tú has plantado en ese fruto, Padre, es todo realmente procede dentro de nosotros. Las bendiciones no vienen a nosotros, las bendiciones fluyen de nosotros, porque todo el paquete de Espíritu Santo está ahí. Entonces, el poder entender que las cosas buenas no vienen a nosotros, sino fluyen de nosotros, porque está en la semilla, en todo género que tú has dado. Y eso es lo que Pablo decía en su oración, de poder ser completamente capaces de comprender con todos los santos el llamamiento, Padre, cuál es la verdadera riqueza de la gloria en Cristo Jesús, a los cuales tú nos has mandado. Que podamos gozarnos en este espacio, Padre, y en esta enseñanza. En Cristo Jesús te lo doy. Gracias. Amén. Y así vamos a comenzar esta reunión, ¿verdad? Y vamos a comenzar con este pensamiento, ¿verdad? El Espíritu Santo es la semilla. El Espíritu Santo es lo que Dios plantó, ¿verdad? Semilla viene de simiente, ¿verdad? Entonces, por eso muchos les voy a decir semilla o simiente, pero en la mayoría de veces les voy a decir semilla o fruto. ¿Por qué? Porque por eso se llama fruto, porque el fruto viene por la semilla. Y entonces la semilla misma produce algo, ¿verdad? Y cuando usted pone la semilla y la planta, eso quiere decir que en la tierra va a producir algo. Cuando Dios mandó al Espíritu Santo en nombre de su Hijo, las cosas producen. Entonces las cosas se producen, ¿verdad? El Espíritu produce y produce de adentro hacia afuera. Por eso les estaba hablando y oramos así. De que podamos entender que las bendiciones no vienen a nosotros, sino fluyen de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce. Y podemos ver esto, ¿verdad? El fruto, ¿qué quiere decir fruto, verdad? Un organismo vivo que contiene la semilla. La semilla es el organismo que en sí contiene la vida, ¿verdad? Por eso aún la vida dicen que está en la simiente, ¿verdad? Que procede del hombre, ¿verdad? Que es en la semilla. Es lo mismo, la semilla que viene de Dios es un organismo vivo, por eso la fe es viva. La palabra dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y el espíritu vivifica. Entonces esto tiene vida. Y cada cosa tiene su género. El espíritu es un género, ¿verdad? Y lógicamente es espiritual. Entonces vamos a ver rápidamente, solo quiero que ustedes me acompañen rápidamente a Génesis, solo lo vamos a tocar rápido, solo para poder introducir el concepto del fruto, ¿verdad? De la semilla, de la simiente, para poder ver el reino de Dios y así para saber que nosotros como creyentes no carecemos de acceso de abundancia porque ya está en nosotros, está en Espíritu Santo, vive en nosotros, ¿verdad? Entonces todas las cosas fluyen, el Espíritu produce, ¿verdad? El Espíritu es el que produce, por eso hay una transformación, por eso cuando nosotros caminamos por fe, esa fe esa semilla que nos dieron, ¿verdad? En una medida es la que va a producir. Y por eso no carecemos de ningún tipo de abundancia porque está en el paquete de la semilla. Y en todo el reino funciona así, ¿verdad? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, soyuzgarla, ¿verdad? Y vamos a ver acá Génesis 1. Sé que habíamos leído Génesis 1, 26 y 28, donde habla de hagamos al ser humano, ¿verdad? Hoy lo vamos a tocar, pero en diferente forma.
Pero vamos a comenzar con el 1. No lo voy a leer todo, solo algunos versículos para introducir este concepto de el fruto según su género, ¿verdad? Asimismo dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Saltémonos al 3 y dice, y Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios quiso crear valga la redundancia, por favor permítanmelo, cuando Dios quiso crear la creación, cuando dijo, dijo sea, ¿verdad? Haya. Hay unas versiones que dice, y haya la luz, ¿verdad? Haya lumbrera. Pero cuando Dios creó, o cuando Dios comenzó a traer las cosas concernientes a la creación, dijo, sea la luz. Y fue la luz, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso y también podemos ver el 6 también. Luego Dios dijo, haya o sea la expansión. Y vamos al 11 y dice, y después dijo Dios, aquí ya cambia el verbo. Después Dios dijo, produzca, ya no dijo sea, ¿verdad? Cuando ya había creado valga la redundancia, la creación ya es diferente, pero ya después que ya había hecho todo, ¿verdad? Entonces dijo, produzca. Ya cambió el verbo acá, ¿verdad? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Sí ven la semilla? Entonces toda semilla produce. El fruto es organismo vivo que contiene la semilla. Y aquí la palabra lo está diciendo. Por eso vamos a Génesis, porque en Génesis está la respuesta. ¿Verdad? Después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Entonces, ¿qué es lo que produce la semilla? ¿Y qué es la semilla? La simiente. ¿Y qué es la simiente? Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso quiere decir que yo produzco, que la semilla que está en mí produce. ¿Por qué? Porque la semilla está en buena tierra. ¿Y qué es lo que produce, verdad? Ahí vamos a ver. Esto se está anexando al reino, ¿verdad? Que usted produce. Por eso les estoy diciendo que la semilla que Dios plantó en ti, en nombre de su Hijo, la semilla que el origen, o de acuerdo al género que es espiritual, ¿qué es lo que va a producir en ti? ¿Qué es lo que está produciendo en ti? ¿Verdad? Magnífico. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Entonces, si yo tengo la semilla de Espíritu Santo, ¿cuál es lo que voy a producir? ¿Cuál es según el género? ¿Verdad? El Espíritu, la palabra dice que no tiene huesos, no tiene carne, no es corruptible, etcétera, ¿verdad? Y que dice que es un fruto según su género, ¿verdad? Como el Espíritu Santo y la simiente que yo tengo va a producir de acuerdo al género. ¿Y qué es el género que se plantó en mí? O especia, como usted le quiera decir, Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu que está dentro de mí produce algo en mí. Por eso les digo que la bendición no viene a ti, la bendición está en ti, fluye en ti, porque el Espíritu Santo produce, ¿verdad? Hablamos la vez anterior de plero, ¿se acuerdan? De estar llenos, ¿verdad? Que quiere decir buena medida, apretada, remecida y rebosante. Eso quiere decir que yo tengo una medida apretada y rebosante, que es por medio de la fe, eso está produciendo en mí, pero es por fe, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, sigamos aquí, que su semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. ¡Wow! Y esto está hablando lógicamente de un árbol natural. Pero veamos el lado espiritual, ¿verdad? Porque la palabra dice de que todas las cosas fueron una sombra de lo que había de venir. Dice que su semilla esté en él. Wow, entonces va a producir un fruto según su género de acuerdo a la semilla que esté en él. ¿Y cuál es la semilla que está en ti y en mí? Entonces, ese espíritu va a producir
de acuerdo a la semilla que está en ti. Y sin duda alguna, la semilla que está en ti es Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, estamos concluyendo de que tú no careces de abundancia porque en ti, vuelvo y repito, las bendiciones no vienen a ti. Las bendiciones están en ti porque en todas las cosas se aprobaron en el Espíritu Santo que tú tienes. Todo, todo. Entonces, las bendiciones fluyen de ti. Fluyen de ti. Lo estamos viendo acá en Génesis. Entonces, cuando tú vayas a Dios, tú solo tienes que saber qué es lo que Dios ha dado disponible a través de Cristo Jesús para saber de que cuando vas a Dios, tú vas, gracias Padre, porque yo lo tengo y voy a confiar en el tiempo, ¿verdad? Nosotros confiamos en el tiempo, no en que Dios lo da o no lo da, porque ya lo dio. ¿Por qué? Porque fluye, está de acuerdo según su género, ¿verdad? El árbol de fruto que dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto de su fruto según su género, que su semilla esté en él. Su semilla que está en ti, sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Podemos ver esto? Quiero repetirlo. Miren, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. ¿Y cuál es tu naturaleza? Hemos aprendido que tú ya no tienes la naturaleza caída, que tú no tienes la naturaleza de la que se le dio a Adán, ¿verdad? Tú ya no tienes dos naturalezas. Jesucristo removió esa naturaleza y ahora tú tienes la naturaleza única que es en Cristo Jesús, que es espiritual, que es de acuerdo a según su género. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Entonces, tu naturaleza, que es la naturaleza de reino, la naturaleza de abundancia, la naturaleza que fluye de adentro hacia afuera, según su género, según lo que está en ti, que lo que según es, cuando dice según, no lo pone en duda, sino lo está diciendo, ¿verdad? Según lo que está en él, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz. En Cristo Jesús, ¿verdad? En Corintios dice que la luz resplandeció en el rostro tuyo y en el rostro de Jesucristo y a él le gustó. Y cuando dijo que sea la luz y que resplandeciera tu corazón y tu entendimiento, eso dice Corintios. Y dijo que era bueno, ¿verdad? Y dijo que era bueno. Y el 14 sigue, dice, dijo Dios, luego haya lumbrera. Si ven, produzca, ¿es por qué? Porque hay algo, ¿verdad? Y cuando vuelve a la creación, dice haya, sea, es un mandato. Y el otro es, ¿qué es? Es producir de acuerdo a su género. Entonces podemos ver eso. Entonces el 20 dice así. El 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dice, produzcan las aguas seres vivientes. Entonces ya había creado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sea el agua, sea la expansión, ¿verdad? Génesis lo dice, ya después que todo eso pasó, le dice, produzcan las aguas seres vivientes. ¿De acuerdo a qué? A su género. Entonces las aguas produjeron de acuerdo al género de qué, del acuático, ¿verdad? Por eso podemos ver las escamas, podemos ver que los peces tenían lógicamente que desarrollarse, pero produzcan de acuerdo al género que es acuático, ¿verdad? Que es todo lo referente al mar, ¿verdad? De acuerdo al género que son escamas y todo eso, ¿verdad? Podemos ver esto acá. Entonces saltémonos al 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales y tierra, ¿verdad? Ya cuando había creado todo, sea la luz, sea la hierba, ya dijo después produzca la tierra seres vivientes, de acuerdo a su género, producir, ¿verdad? E hizo Dios animales según su género, según su género, según su género, ¿verdad? De acuerdo a la tierra. Podemos ver esa figura acá. Entonces, sigamos. Vamos acá a seguir acá.
Y como les había dicho en Génesis, está hablando producir. La clave fue el 11 y el 12, donde dice de que iba a producir de acuerdo al género o de acuerdo a la semilla que había en él. Que aquí somos nosotros. Somos realmente nosotros. El fruto, lo vuelvo y repito, es un organismo vivo que contiene en la semilla, contiene la vida en el fruto, ¿verdad? Así que todo lo que plantó en ti va a producir de adentro hacia afuera. La bendición no viene a ti, la bendición fluye de ti. Y me encanta, lo voy a repetir hasta que te aburra, porque tienes que creer que la bendición no pasa así de wow, así de como que de sorpresa, sino no, es parte de ti, es parte de ti. Lo hemos visto porque según su género. Si Dios es un Dios de abundancia y te dio un espíritu, lógicamente te dio el espíritu de abundancia según su género. Magnífico, ¿verdad? Sigamos acá. Sé fructífero, ¿verdad? Ahora podemos saber por qué hemos estado también titulando específicamente la clase fructificar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de semilla, estamos hablando de bendición, estamos hablando de abundancia, estamos hablando de producir, estamos hablando de simiente, etc. Y todo lo que viene de Dios produce, multiplica. Entonces, sé fructífero es un mandato que nos ha dado Dios porque el Espíritu va a producir y va a fructificar en mí, va a multiplicar todo. ¿Por qué? Porque ese es el género de Espíritu Santo. Ese es el género, si se podría decir de esa manera, porque voy a usar esta palabra porque sabemos que Dios no tiene un género en el sentido de hombre o mujer, pero género según que quiere decir espíritu. Pero la función de Dios o el género de Dios es la abundancia. Entonces, lógicamente, cuando pone esa semilla en ti, ese fruto en ti, es la abundancia, de acuerdo a lo que se plantó en ti, que viene o proviene de Dios. Entonces, el mandato es sea la luz, sea fructífero. Entonces, esto es lo que Dios dice que Él produce de ti, ¿verdad? Dentro de ti, basado a la creatividad que plantó en ti, que la creatividad, ¿te acuerdan que dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que imaginamos? La imaginación es creatividad, la imaginación es fe. La imaginación es lo que tú puedes ver antes de tenerlo, antes de que se manifieste. Entonces esa es parte de la creatividad. La semilla es lo que Él plantó, ¿verdad? La semilla es lo que Él plantó, lo que se manifiesta de ti a tu alrededor, porque la semilla del fruto está en sí misma. La semilla del fruto está en sí misma, ¿verdad? El fruto, el fruto fue lógicamente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue el fruto del trabajo de Jesucristo y ese fruto fue plantado en nosotros por fe. El fruto es la obra, vuelvo y repito, finalizada de Cristo Jesús. Y Jesús dijo, ¿verdad? Eso. Jesús dijo, mi Padre les mandará un consolador en mi nombre y no quedarán huérfanos. Mi Padre y yo moraremos en vosotros. Estas fueron las palabras que Cristo compartió, ¿verdad? Cuando dijo, mi Padre y yo vendremos y moraremos en cada uno de ustedes. Entonces, la semilla es esta, ¿verdad? Esta es la fe de Jesucristo para salvación. Es el grano desnudo, como le llama Corintios. El grano desnudo que se convertirá más adelante en incorrupción, ¿verdad? Grano, semilla, ¿verdad? Es lo mismo. Y se ha plantado la parte de la eternidad en nosotros, que es Espíritu Santo, porque Espíritu Santo es eterno, ¿verdad? Todo lo que es de Dios, lo eterno de Dios se ha plantado en nosotros. Asimismo, también nosotros podemos ver que la misma palabra dice que el primer hombre o el primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán será espíritu vivificante. En Romanos lo dice, y esta palabra espíritu vivificante quiere decir lógicamente que produce, que vivifica. Y vivifica porque lógicamente todo lo que procede de Dios vivifica, ¿verdad? Entonces la semilla que procede de Dios vivifica. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, ¿verdad? Antes de que nosotros fuéramos espirituales, tuvimos que nacer de un ser humano, ¿verdad? Y lógicamente, antes de confesar, tuvimos que nacer humanamente. Es lo que quiere decir. Lógicamente, nadie que no ha nacido no puede renacer, ¿verdad? Básicamente.
Por eso dice primero lo animal y después lo espiritual. Tu ser interior es vivificante por la semilla que trae toda la vida, ¿verdad? La semilla trae todo a la vida, fructificar. Es la semilla, fructificar es lo que la semilla trae a la vida. Fructificar es lo que la semilla trae a la vida. Cuando trae a la vida, puedes multiplicar hacia afuera, ¿verdad? Desde ti, allí y a llenar toda la tierra del reino, como habíamos hablado la vez anterior. Pero esto es únicamente, por alguna razón se pone en silencio por momentos, pero no hay problema. Solo avísenme y lo vuelvo a poner, o aquí voy a ponerlo enfrente de mí. Entonces, podemos ver esto de que la semilla es lo que Dios ha multiplicado, ¿verdad? Lo que Dios ha multiplicado en nosotros de esta manera. Entonces, sigamos acá. La semilla es la identidad, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro 23. Siendo renacidos, no de una simiente, no de una semilla corruptible, no de una, ¿verdad? De un género corruptible, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Vamos a leer todo Pedro, aunque quedemos solo acá y sigamos la próxima vez porque es necesario saber qué quiere decir simiente en tu vida, aunque solo nos quedemos con este concepto hoy. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, así Betania, elegidos según la presencia de Dios Padre, en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Sí ven? Multiplicadas. Y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer ¿a qué? A la fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, obedecer a la fe básicamente es obedecer el evangelio de la fe, someternos a él. Gracia y paz sean multiplicadas. No dice sumadas, no dice acumuladas, dice multiplicadas. Estamos hablando de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para la esperanza viva, veamos, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué nos hizo renacer? Por el fruto de Cristo, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, dice, ¿se acuerdan de que siempre y cuando nosotros estemos bajo la autoridad de Dios, ¿cómo? Sois guardados. ¿Por qué sois guardados? Por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, el reino de Dios, la palabra de Dios va a ser guardada y te va a guardar a ti mientras tú estés viviendo por la fe. La palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿verdad? Mediante la fe para alcanzar la salvación que está para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces somos guardados por medio de la fe. Y vuelvo y repito, ahora no andamos por creencia, no andamos por ley. Ahora nosotros sabemos que ya no vivimos, ya nuestra manera pasada de vivir, ya no la vivo de esa manera, ya por fe, porque ya sé de que hay Espíritu Santo en mí que produce todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, por fe, no porque, es que todavía hay unos hábitos. No, es por fe. Y tú, dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, todo lo que vivo lo vivo por la fe. Eso quiere decir que al obedecer la fe, creí en Cristo y estoy caminando por fe de que
que todo lo bueno de Dios está en mí y eso bueno va a seguir produciendo cosas buenas. Entonces, caminar por fe no quiere decir, oh, voy a seguir siendo igual. No, al contrario, nos reta porque ahora caminamos por fe. Entonces someterse a la fe no solamente es eso, sino nos eleva a un grado espiritual, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba, vuestra fe, no dice vuestra creencia. Hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? No dice que va a ser sometida a tu creencia. ¿Por qué? Porque ya no estás en una administración de creencia. No estás en lo que ver para creer o te está pasando a tu vieja naturaleza porque ya no la tienes. Tienes una nueva naturaleza que según su género, Dios ha creado todo lo bueno en el mismo, ¿verdad? Porque es lo que leímos en Génesis. Dice, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Fe, ¿verdad? Este es un principio de fe, porque dice a quien amás a Jesucristo sin haberlo visto, en quien creyendo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y creyendo o creíste en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Vemos el evangelio de la fe, ¿verdad? El reino de Dios es por fe, por la fe y para fe. Entonces es importante, ¿verdad? Caminar sin haber visto. ¿Por qué? Porque aún creímos en Cristo sin haber visto. Cuando tú estás orando por salud sin haber visto. Cuando tú estás orando por algo sin haber visto, porque ahora sabes que todo fluye en ti, porque Dios, el reino de Dios consiste en la simiente. Y la simiente fue introducida por fe, por la medida de fe. Eso quiere decir que todo fluye dentro de ti, de que el acceso que tú tienes está dentro de ti por la semilla que está en ti. ¿Se acuerdan Génesis? La semilla que está en ti, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros inquirieron con diligencia e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Se acuerdan la semilla de acuerdo? ¿Verdad? Que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Dice, y a estos se les reveló que no eran para sí mismos, sino para nosotros, ¿verdad? A todos los que vieron los sufrimientos, ¿verdad? Por revelación. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os ha predicado, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelaban ver los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Que las cosas que estamos hablando son espirituales y se tienen que entender espiritualmente. Yo no voy a bajar el reino de Dios a mi entendimiento. Yo no voy a bajar el reino de Dios y lo que la palabra dice a lo que yo veo, a lo que yo toco, a lo que yo escucho. Lógicamente, si esto está basado en los 5 sentidos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento quiere decir agárrate y pon la mirada en lo espiritual, discierne espiritualmente. La razón que Dios ha puesto Espíritu Santo es para que tú entiendas cómo Él actúa. Y Él actúa la mente de Dios es de acuerdo a la fe. La habilidad de Espíritu Santo en ti es para que tú entiendas cómo Dios actúa.
que lo leímos en Génesis, ¿se acuerdan? Sea la luz y dijo produzcan y vemos y hemos visto todo esto. Entonces el Espíritu Santo que está en ti por la semilla es para que tú entiendas cómo funciona tu Padre Celestial, no para que tú te acomodes y aceptes o estés de acuerdo y digas, oh no, pero es que no veo, no es que, entonces no estás entendiendo. No estás ciñéndote los lomos, sino solo estás viendo, solo estás yéndote por vista. Pero ceñir los lomos es tomar una posición de saber que a través del Espíritu Santo yo acepto la realidad de Dios como Él actúa, que es por fe, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, esperar por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado, como hijos obedientes. Y cuando dice obedientes, lógicamente no está hablando de la ley, sino está hablando de estar obedientes a la fe, ¿verdad? Obedientes a esta fe. ¿Y cuándo es que nosotros estamos obedientes a la fe? Cuando nosotros estamos sometidos a lo que Dios ha aprobado en Jesucristo. Andar por fe, no andar por vista, no andar por creencia, no es por lo que yo veo, no es por lo que yo logro, no es hasta ver, no creer, no es ningún tipo de religión, no es la gloria de ningún hombre, porque todo es Cristo, ¿verdad? Aún la palabra dice que Él es el pastor de los pastores. Hemos visto lo que significa Cristo. Entonces, ser obedientes a la fe es someterse a lo que Dios ha estipulado, lo que Dios ha aprobado en Cristo Jesús y lo que Dios quitó en Cristo Jesús, que removió la vieja naturaleza, que removió los límites, removió la carencia, removió la enfermedad, removió todo dominio del diablo sobre ti. El diablo no tiene poder de tu mente, de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hemos podido ver. Pero ser obedientes, lógicamente, no está hablando de la ley, no está hablando de obras, pero sí está hablando de una convicción de fe en todos los sentidos, ¿verdad? No os conforméis, por eso dice, mire, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Porque cuando sos obediente a la fe, no está hablando de obras, pero sí está hablando de una convicción por fe, porque si dices, oh, esa persona yo ya no soy. Cristo, aunque yo no lo vi, pero mi fe es que cuando Cristo murió, Él removió a esa persona. Él removió todo el poder del enemigo sobre mí. Él removió todas las cosas malas. Y Dios puso su semilla en mí, ¿verdad? Y cuando puso su semilla en mí, en su simiente en mí, la simiente fue el reino de Dios en mí. Y yo lo voy a tomar ceñidos mis lomos en cómo Dios piensa, en cómo Dios actúa. No en cómo Margarita pueda analizar algo, porque aquí yo no estoy para analizar, sino para aceptar asuntos espirituales, que es ceñir los lomos y aceptarlos de una forma espiritual de acuerdo a cómo Dios piensa. Y acá nos dice, no conforme a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, también sed vosotros santos en toda la vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y así, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos con respeto en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Se acuerdan que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida fue rescatada de esa vana manera de vivir, ¿verdad? La cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe. Wow, ¿verdad? Todo esto lo explica por sí solo, ¿verdad? Habla de fe. Y mediante el cual creéis en Dios, ¿verdad? Dice, ya que es destinado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante cuál creísteis en Dios, y mediante Cristo, ¿verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Tuviste que creer en Cristo para llegar a Dios. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, la gloria que te ha dado a ti, en Espíritu Santo, de acuerdo al género. El género tiene el reino de Dios, la gloria,
la abundancia y todo. No careces de nada, porque el género, ¿se acuerdan? Comenzamos en Génesis, que es que la semilla es de acuerdo al género y el género produce de acuerdo a lo que está en él. Y lógicamente el género de Dios es la gloria, el dominio, el reino, la fe, la sanidad, la abundancia. Entonces la abundancia, el reino no viene hacia ti, el reino fluye de ti. Cuando veo eso, entonces ya tú dices, yo no carezco de acceso de abundancia porque el acceso está en la simiente, está en la semilla según su género. Y tu género es reino de Dios. Y si Dios es de abundancia, la abundancia está en ti, no viene a ti. Y quiero aburrirlo, vuelvo y repito, porque muchas veces dicen, no, quiero que las bendiciones se hagan realidad, quiero que las bendiciones vengan hacia mí. Es un mal concepto porque estás hablando de vista. La fe es que yo lo tengo en mí por la semilla, por la simiente. ¿Verdad? Génesis lo dijo, Génesis 1, 11 y 12 dijo que era de acuerdo al género y de acuerdo al género produce. Por eso Dios dijo, produzca de acuerdo a género. Entonces, toda la hierba, todas las cosas produjeron de acuerdo. Entonces, cuando entra Espíritu Santo a ti, va a producir de acuerdo a género, que es abundancia, que es sanidad y todo, ¿verdad? Fe y todo lo que estamos viendo, que es la gloria, dominio, etcétera. Para vuestra fe. Dice que quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Entonces sí te purificó la sangre de Cristo. Entonces ya no vale aquellos que dicen que nosotros, o aquellos que piensan que tú tienes dos naturalezas. Tú no tienes dos naturalezas. La naturaleza del diablo se la quitó. Si eres purificado, fuiste lavado, redimido, y la naturaleza que era del diablo, por eso te quitó de dominio. El diablo ya no tiene ningún dominio sobre ti en ninguna manera, en ninguna forma. Por eso la palabra dice que el pecado ya no nos puede gobernar, en el sentido de que no está hablando de que si vas a cometer error, sino está hablando de una naturaleza en la cual pensábamos de que todavía teníamos una servidumbre o le debíamos algo a la carne, pero no, ¿verdad? Porque dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por amor fraternal, no fingido, amados unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué dice de corazón puro? Porque si hemos sido purificados por la sangre de Cristo, todos somos puros, todos somos la sangre de Cristo, y yo no te voy a amar con el amor de Margarita, yo te voy a amar con el amor que Dios te amó. Cuando te veo a ti, no te digo yo te amo, sino yo puedo ver el amor de Dios en ti. Todo lo que Jesucristo hizo por ti, todo lo que Dios hizo por ti, cuando lo veo puedo entender que es el mismo amor repartido en Espíritu Santo de ti a mí. Pero yo no me voy a jactar y te voy a decir, te amo, ¿verdad? O yo te amo más que esta persona, o yo te amo más que aquella. ¿Por qué? Porque el amor que veo en ti es el amor de Dios en ti. Cómo Dios te amó, en otras palabras. Y cuando yo veo que tú eres transformado, entonces yo acepto también que yo soy transformado. Y cuando yo veo de que Cristo está funcionando en ti, también veo que Cristo está funcionando en mí. Y si yo digo, tú no eres merecedor de Cristo, yo estoy diciendo tampoco que yo soy merecedor, porque es un reflejo. Todos necesitamos el sacrificio, ¿verdad? Entonces, por eso el amor que uno refleja es el amor que uno acepta de Dios. Y cuando tú te sientes amado y eres agradecido por todo lo que Dios ha hecho, también vas a ver todo lo que Dios ha hecho en otra persona. Entonces ese es el amor que nosotros reflejamos. Cuando yo digo Dios te ama, es porque Él te ama. Yo sé que la palabra dice amaos, pero la forma en que yo te amo es mostrar, aceptando que Dios me ama a mí. Y cuando acepto que Dios me ama a mí, acepto que Dios te ama a ti. Porque ambos necesitamos de Dios. No sé si eso es claro, si no más adelante lo puedo explicar mejor. Por ahí, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, la palabra permanece.
La palabra es parte del reino. Por eso dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Porque tu fe se va a alimentar con la doctrina, con la sana doctrina, con la doctrina correcta. Pero si tú no estás escuchando la doctrina correcta, entonces, ¿cómo vas a anunciar el evangelio? ¿Cómo vas a anunciar el reino? Puedes tener el reino en tu nariz y nunca darte cuenta, ¿verdad? Entonces dice, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuándo va a permanecer para siempre? Cuando esta palabra, y cuando esta palabra esté por el evangelio. ¿Por qué? Porque es el evangelio, es la sangre perpetua de Jesucristo que clama. ¿Se acuerdan que cuando Abel lo asesinó? En Lucas dice de que aún la sangre de Abel clama o testifica, ¿verdad? Y en Cristo, la sangre de Cristo testifica. Es diferente, porque la sangre de Cristo no clama en el sentido de reproche, sino clama en sentido de bendición. Entonces, la comparativa es que la sangre de Abel dice que aún clama por los asesinos, ¿verdad? Todavía habla o testifica de que lo mataron, pero la sangre de Cristo testifica de que ahora tenemos una fe y estamos estampados con el evangelio que anunciamos, ¿verdad? Entonces, podemos ver esto acá y vamos asimismo a Primera de Pedro, y yo creo que vamos a leer Primera de Pedro y creo que tal vez nos quedamos ahí porque, pero vamos, sigamos, porque yo ya veo que está 1 hora, pero vamos a Primera de Pedro, ahí donde estábamos del 2, capítulo 2 del 1 al 9. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Dice, desead como niños recién nacidos la leche. Eso quiere decir que es el evangelio espiritual no adulterado, para que por ella crezcáis para la salvación. No está diciendo que vas a crecer para obtener la salvación, sino parte de tu salvación es, en otras palabras, ¿cuál fue la razón por qué fuiste salvo? Para anunciar el reino de Dios. Entonces, si tú tienes la doctrina correcta, porque se acuerdan que las dos sabidurías, ¿verdad? La sabiduría animal, la animal diabólica, ¿verdad? Terrenal, animal y diabólica, habla también de eso, de malicia, de hipocresía, de envidia, de disensión, ¿verdad? Y dice, entonces la religión siempre va a crear esto. La religión siempre va a crear lo primero que hemos estado hablando, pero cuando tú estás en la palabra, tú sabes que todos somos necesitados y que todos caminamos por fe. Entonces vas a ver el amor de Dios en todos. Y por eso, cuando estás en el evangelio, es una leche espiritual no adulterada para que crezcáis para la salvación, para crecer, producir. ¿Se acuerdan? La simiente, el fruto o la semilla, el fruto está en la semilla según el género, ¿verdad? El fruto es el organismo vivo que contiene la semilla y lógicamente estamos viendo esto, ¿verdad? Estamos viendo acá de la semilla, que es, crecer quiere decir producir, ¿verdad? Producir, no que eres más salvo mañana porque estás creciendo. No, crecer quiere decir producir. Vas a producir la semilla de la salvación. Y cuando dice la semilla o para salvación, la semilla de salvación es todo lo concerniente a tu salvación. No es que te está diciendo que vas a ser más salvo, sino cuando tú creíste, fuiste salvo y fuiste salvo por la fe, Espíritu Santo entra y el Espíritu es la arra de tu salvación, ¿verdad? Efesios capítulo 1 lo dice que el Espíritu Santo es la arra de tu salvación. Entonces, Espíritu Santo, lógicamente, es la arra de tu salvación, tu garantía. Entonces, pero el Espíritu Santo produce algo. Entonces, por eso dice que produce la salvación, no como algo que tú ganas, sino algo que en Espíritu Santo te dio el reino de Dios, ¿verdad? Que produjo algo en ti. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él
piedra viva, ustedes son piedra viva. Acercaos a él, piedra viva. Esto está para cada uno de ustedes. Acuérdense que la semilla está hablando de que ustedes son sacerdocio, son realeza. Eso quiere decir reino de Dios. Sacerdocio, realeza, reino. Y lógicamente, como semillas, ustedes son hijos e hijas que tienen toda la autoridad. Acercaos a él, piedra viva. Ustedes son una piedra viva, ¿verdad? Y a piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Si a Cristo lo desecharon cuando andaba aquí, como le dijo, si ustedes lo rechazan, me rechazan a mí. Si te rechazan a ti, ¿verdad? Lógicamente no te rechazan a ti, te rechazan a la fe. Desechan ciertamente, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa, ¿verdad? Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada por los hombres. Todo el mundo va a desechar a Jesucristo porque el corazón se torna muy vano y por eso comienza todo lo que como comenzó a Pedro, el cuidado de las envidias y todo eso. ¿Por qué? Porque quieren acercarse a Dios con sus propias fuerzas, ¿verdad? Sus propios méritos y logros y todo eso. Pero dice, más ciertamente desechada por los hombres, más para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, ¿sí ven? Primero habla de Cristo como piedra viva, piedra del ángulo. Lógicamente nosotros somos un edificio, baluarte, como a la estatura de Jesucristo y todos somos uno en Cristo. Así lo dice Efesios, que somos un edificio y baluarte. Eso quiere decir que en cada uno de nosotros, por eso dice piedra viva, sed edificados como casa espiritual. ¿Verdad? Lo espiritual produce lo espiritual, ser edificados, multiplicar, llenar la tierra, eso es edificar, ¿verdad? Todo lo bueno, porque edificar quiere decir algo que produce bien para ti. Como casa espiritual, sacerdocio santo. Tú eres una casa espiritual. ¿Qué produce el Espíritu en ti? ¿Cuál es el reino? ¿Qué es lo que en la salvación? ¿Qué recibiste en Espíritu Santo? ¿Qué recibiste en reino? Sacerdocio. Tú eres una casa espiritual. Entonces, como casa espiritual, tú produces, porque el espíritu es de acuerdo al género y Dios multiplica. Entonces, como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿qué es lo que tú tienes? Tú no careces de acceso de abundancia, la abundancia fluye en ti. ¿Por qué? Porque eres sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión principal piedra de tropiezo del ángulo, escogida, preciosa, y el creyente en él no será avergonzado. ¿Verdad? Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Verdad? La gente va a rechazar a Jesucristo. La gente va a decir, no es por fe, es por creer, es por lo que nosotros podemos hacer, es por lo que nuestra capacidad, nuestra habilidad. Bueno, yo les digo nuevamente, como dijo Pedro, ceñir los lomos del conocimiento de Él, de Cristo, ¿verdad? No es por tus méritos, no es por tus logros, no es por lo que haces, no es por tu oficio. ¿Verdad? Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. ¿A qué fueron desobedientes? A la fe. ¿Por qué? Porque no se sujetaron al reino de Dios, que el reino de Dios es a través de fe, por fe y para fe. ¿Verdad? Que es la semilla. Dijo, y yo no los voy a dejar huérfanos y no voy a mandar un consolador. El Padre mandará un consolador en mi nombre para que habite en ustedes, ¿verdad? Esas fueron las palabras de Cristo. Y esto es de acuerdo a la semilla. De acuerdo a la semilla, ¿verdad? Y podemos ver esto acá y vamos rápidamente a Apocalipsis. Yo sé que dije que íbamos a quedar acá, pero necesito que terminemos el contexto de esto. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis rápidamente. Apocalipsis 1 al 9. Vamos a ver qué dice acá. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y declaró enviándola por medio del ángel a su siervo Juan, ¿verdad? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Bienaventurado el que la guarda, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha venido y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿verdad? Y de Jesucristo, el testigo fiel, ¿verdad? Ya comenzamos en materia, ¿verdad? Lo demás lo leímos en contexto, pero vamos a ver por qué lo estamos leyendo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿verdad? Dice, el que se mantenga fiel a las palabras de que fueron reveladas, es lo que estamos leyendo. ¿Y qué es? Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, y del primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, ¿verdad? Le está diciendo, ¿verdad? Porque a Jesucristo también se le llama el rey de reyes. Dios es el rey, ¿verdad? Lógicamente, porque es el reino de Dios, pero ha puesto a su hijo como administrador. Por eso tiene también ese título. Y del soberano de los reyes de la tierra, y del soberano de los reyes de la tierra, y Jesucristo, el testigo fiel, y Jesucristo del testigo fiel, ¿verdad? Déjenme ver dónde me quedé. El testigo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, ¿verdad? Y es porque está hablando de la tierra. Recuérdense que Cristo unió todo lo de los cielos con lo de la tierra, y Cristo es el que ahorita tiene el que Dios ha puesto el dominio sobre Jesucristo como su hijo, el administrador. Corintios dice de que cuando Jesucristo haya ya sujetado todo, se lo va a entregar a Dios, pero ahorita Él es el soberano de los reyes de la tierra, ¿verdad? El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Te lavó, ¿verdad? Hemos estado hablando de eso, te lavó, ¿verdad? Y nos hizo reyes. ¿Por qué leí esto? Porque les he estado diciendo que ustedes son sacerdocios santos, son limpios, ¿no? Ya tienen una naturaleza nueva, que la sangre de Cristo es digna, que el reino de Dios, que la semilla, que la simiente, que Cristo, que la fe, que no andas por creencia, que la sangre de Cristo habla como la de Abel, pero habla como siendo testigo fiel, diciéndote que tú eres santo, que tú eres amado, que tú tienes una naturaleza, que tú tienes una simiente, que tienes acceso de abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos hizo reyes y sacerdocios para Dios y Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que creyera, yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, ¿verdad? Y habla de esto, ¿verdad? Juan, vuestro hermano y compartícipe en la tribulación, en el reino. ¡Wow! ¿Sí ven por qué estamos leyendo ahora? Por la conclusión. Todo lo que hemos leído es parte del reino. Tú eres sacerdocio, tú eres piedra, tú eres amado, tú eres limpiado. Si estas palabras están en ti, dice, vas a recibir tribulación. ¿Por qué? Porque Pedro dijo de que vas a ser rechazado, vas a ser llamado loco, pero tú tienes que ser sobrio por esta simiente. ¿Por qué? Porque dice que Juan, hermano y partícipe tuyo, dice, yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cuál? Jesucristo sufrió. ¿Y cómo vas a sufrir tú? De que no vas a decir a esa piedra, no vas a tropezar ahí. Vas a obedecer a la fe, vas a obedecer la sana doctrina, vas a tomar esa sana doctrina y vas a vivir por fe. Y vas a vivir en el reino de Dios,
llamando las cosas invisibles, entendiendo las cosas de Dios eternas en ti, ¿verdad? Entonces, a nosotros podemos ver esto, podemos entender esta palabra en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis 5, 6 al 10 y nos vamos a quedar acá y vamos a terminar la conclusión el otro viernes, pero por lo menos vamos a tener todos los contextos acá, ¿verdad? Apocalipsis, allí mismo donde estábamos, 5 del 6 al 10. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos postrados delante del Cordero, ¿verdad? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimió para Dios. ¿Verdad? Vuelvo y repito, lo estoy leyendo el contexto, pero veamos el 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Eres digno. Así, ¿se acuerdan que así comenzamos? De que la palabra ansiedad es indignamente, y cuando nosotros vamos por vista, entonces usualmente decimos que la sangre de Cristo no es suficiente por eso, ¿verdad? Y nos ha hecho, y dice así, y fuiste y digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, ¿verdad? Y con tu sangre nos redimió, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre habla, tu sangre es el que da testigo del reino de Dios en mí. Tu sangre es la fe que yo recibí, la fe de Cristo en mí, la abundancia en mí. Todo el acceso que hemos hablado es precisamente por la sangre que nos redimió. Fuiste inmolado y tu sangre nos redimió para Dios, y todo el linaje y toda la lengua y todo el pueblo de la nación. Y nos has hecho que la sangre de Cristo, la fe de Cristo, nos ha hecho para nuestro Dios reyes. Tú eres un rey, ¿puedes entender eso? Reyes. La semilla, la simiente, Espíritu Santo que está en ti te ha hecho rey, sacerdote. Esta es tu identidad. Esta es la identidad plena del reino que tú eres. Dice, te ha hecho reyes. Dice, y su sangre nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Que el reino es para dominar. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? ¿Por qué? Porque el dominar se le dio a Adán, y dice, y se señoreará y dominará. Y si tú eres que un rey, sacerdote, dice reinar sobre la tierra. Entonces lo que el diablo le dijo a Jesucristo, si postrado me adorares, le dijo, ¿se acuerdan? Te daré todos los reinos si postrado me adorares. Adivinen qué, fue inmolado y nos dio el reino. Tú reinas sobre los poderes espirituales, tú reinas sobre la carencia, tú reinas sobre cualquier cosa, porque la palabra lo dice. Y si tú aceptas esta fe, y no por lo que ves y no por lo que dicen, nadie va a poder robar tu identidad de reino. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No solamente está hablando que tú vas a reinar lógicamente en un futuro, pero aquí está hablando también de la palabra porque aquí está hablando de salvación y de sangre, ¿verdad? Y por él fue la razón de tu salvación, Pedro lo dijo, ¿verdad? Para que obedecer a la fe, para que tu salvación crezca.
Entonces, si te ha hecho rey y sacerdote es para que reines ya en este momento sobre la tierra y lógicamente más adelante va a ser tu misma función. ¿Por qué? Porque todo está bajo tus pies, todo está bajo las plantas de los pies, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar acá porque yo sé de que ya es una hora y como les digo, no quiero saturarlos, mi afán no es saturarlos. Vamos a dejar aquí este puntito y el otro viernes vamos a seguir con esto y hablar acerca más del reino de Dios en concerniente a la semilla, a la simiente, de acuerdo al género, y vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? De qué es realmente la palabra de Dios, qué es la vida y por qué es la vida según su género, así como vimos en Génesis, ¿verdad? Que Dios dijo, y vamos a terminar con Génesis, ¿verdad? Para que sea la conclusión de acá. Y igual vamos, para aquellos que se añadieron después, vamos a leer Génesis 1, 11 y 12 para que podamos casar todo lo que hemos hablado. Vamos a leer los versículos claves. Y dijo, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Dice, vuelvo y repito, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero vamos a concluir para confirmar en el pensamiento. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Produzca. Tú eres la tierra por dos razones, ¿verdad? Adán fue hecho de la tierra. Tú eres tierra, ¿verdad? Pero dice produzca. ¿Qué es el Espíritu Santo entra como semilla, entra como simiente, entra como un organismo vivo que tiene vida por sí misma y va a producir algo en ti, ¿verdad? Tú eres rey y sacerdocio santo, tú eres piedra, tú eres todo lo que dijimos, de lo que Apocalipsis dijo. Tú viniste para enseñorearte porque tienes la cabeza, tienes a Cristo, tienes a la fe. Y hablamos de Pedro, ¿verdad? Pedro habló el evangelio, la habló solo de fe. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo tu semilla? ¿Verdad? Produzca la tierra, produzca según su género, Espíritu Santo, abundancia, realeza, reyes, reino, gratitud, abundancia. Todo fluye de ti. La bendición no viene a ti, la bendición fluye de ti porque produce. Produce, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo es fiel testigo y proclama bendición sobre ti. Proclama la bendición sobre ti, ¿verdad? Hemos estado hablando de eso. Su sangre te limpió y según el género que está en la semilla, dice, y árbol y fruto, y el fruto según su género, que su semilla está en él. Si la semilla de Espíritu Santo está en ti, y no es duda, es una confirmación, solo es retórico, ¿qué es lo que va a producir? Sobre la tierra, por eso Apocalipsis dice, y reinará sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tú tienes el dominio de acuerdo al género, eres realeza, eres sacerdocio. Y dice que producirá según la semilla que esté en él. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza. ¿Cuál es la semilla según tu naturaleza? La naturaleza única, no tiene dos, la única que es la naturaleza de realeza, como dijo Apocalipsis, te ha constituido rey y sacerdocio, una identidad de semilla, una identidad de una naturaleza de que agarra lo invisible, que habla lo invisible y que produce lo invisible. ¿Por qué? Porque Él es el reino de Dios. Y ceñimos los lomos del entendimiento, no de acuerdo a cómo lo ves, sino de acuerdo a lo que está dicho en la palabra. Produjo pues tierra verde, verde que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. Y árbol, tú tienes la semilla de Espíritu Santo, de acuerdo está en ti según el género, y Dios dijo que es bueno. Magnífico, ¿verdad? Nos quedamos acá, como les decía, este solo es para realmente poner la base sobre base de acuerdo al género. ¿Qué es tu género? Vuelvo y repito, eres rey, realeza,
Dios te devolvió el reino. Allá el diablo lo quiso intimidar, pero acá, por eso dijo que si el diablo hubiera sabido lo que estaba haciendo, nunca hubiera crucificado a Cristo. Y ahora ya no ignoramos estas cosas, sino las ponemos ahora y el reino de Dios ha sido todo esto, ¿verdad? De acuerdo a tu género, de acuerdo a lo que fue plantado, de acuerdo a la semilla, simiente, Espíritu Santo que está en ti. Las cosas fluyen de ti. Dios les bendiga, son lo mejor.